Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y rodeados de cosas buenas. Y bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en algo que nos encanta a todos, algo que nos hace sonreír, que nos llena de ilusión. Sí, vamos a hablar de Kanyaman. Pero como saben, en este canal no nos quedamos en la superficie. No es solo sobre Kanyaman, ¿verdad? Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que resonó con fuerza en sus palabras, algo que nos puede inspirar y transformar: nada apagará mi felicidad. Esa frase aparentemente sencilla, encierra un poder increíble, un secreto para la resiliencia, un faro en medio de la tormenta. Y como siempre en este canal, vamos a desmenuzar esa idea, a analizarla a fondo, a ver qué podemos aprender de ella, y lo más importante, cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Vamos a desentrañar ese mensaje para que no solo nos inspire, sino que se convierta en una herramienta poderosa para navegar por los desafíos que la vida nos presenta. Prepárense para un vídeo largo, detallado y lleno de reflexión, con mi opinión personal, por supuesto. Y ya saben, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se vienen muchísimas cosas interesantes y esta, créanme, es solo la punta del iceberg. Bien, empecemos. Nada apagará mi felicidad. ¿Qué significa realmente esta frase? A primera vista podría sonar como una declaración de optimismo, como una simple muestra de positividad. Y sí, lo es. Pero para mí, va mucho más allá. Es una declaración de principios, una actitud ante la vida, una filosofía que trasciende las circunstancias. Es una elección consciente, deliberada, de no permitir que nada, ni nadie, nos arrebate la alegría, la paz interior y el bienestar. Es una promesa que nos hacemos a nosotros mismos, una promesa de proteger nuestro tesoro más valioso, nuestra felicidad. Piensen en ello por un momento. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, de altibajos, de momentos difíciles, a veces abrumadores. Todos, absolutamente todos, nos enfrentamos a problemas, a decepciones, a momentos en los que sentimos que todo se derrumba, en los que la oscuridad parece querer tragarnos. En esos momentos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción instintiva? ¿Nos dejamos vencer por la tristeza, por el desánimo, por la desesperanza? ¿Permitimos que la negatividad nos consuma, nos paralice y nos impida avanzar? ¿O por el contrario, elegimos aferrarnos a nuestra felicidad, a nuestra fuerza interior, a esa chispa que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de todo? Kanyaman, con esa frase aparentemente sencilla, nos invita a tomar esa segunda opción. Nos recuerda que independientemente de lo que suceda en el exterior, en el mundo que nos rodea, tenemos el poder, la capacidad, el control absoluto sobre nuestra reacción, sobre nuestra actitud. Nos recuerda que la felicidad no es una variable dependiente de las circunstancias, sino una elección, una decisión que tomamos a diario. Y eso, amigos, es una lección invaluable, una brújula que nos guía en medio de la tempestad. Ahora bien, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos hacer que nada apague nuestra felicidad? No es magia, no es fácil, y créanme, no hay una fórmula mágica que funcione para todos por igual. La vida es compleja, diversa y llena de matices. Sin embargo, sí existen herramientas, estrategias y actitudes que podemos cultivar para fortalecer nuestra resiliencia, para construir esa armadura que nos protegerá de la negatividad y nos permitirá mantener viva la llama de la felicidad. Implica un trabajo constante, una práctica diaria, una mentalidad enfocada en el bienestar, un compromiso inquebrantable con nosotros mismos. Aquí les dejo algunos puntos clave, algunos ingredientes esenciales que, en mi opinión, son fundamentales para construir esa armadura que nos protegerá de la negatividad y nos permitirá vivir una vida plena y feliz. *** 1. La autenticidad, la clave para una vida plena. ***. Ser auténtico es el cimiento sobre el cual se construye una vida verdaderamente feliz. ¿Qué significa ser auténtico? Significa ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestras creencias, a nuestros deseos más profundos. Significa ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Significa abrazar nuestra individualidad, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, sin miedo a ser juzgados, sin la necesidad de encajar en moldes preestablecidos.
Ser auténtico implica no tratar de ser quien no somos para complacer a los demás. Implica no esconder nuestras verdaderas emociones, nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos por temor al rechazo o a la crítica. Implica no fingir ser felices cuando no lo estamos, no reprimir lo que sentimos para mantener una fachada de perfección. La autenticidad nos libera de la carga de la hipocresía, de la angustia de la comparación, de la opresión de la aprobación externa. Nos permite vivir una vida coherente, íntegra y plena, donde la autoaceptación y el amor propio son los pilares fundamentales. Cuando somos auténticos irradiamos una energía positiva que contagia a los demás y, lo más importante, nos hace sentir bien con nosotros mismos, nos permite conectar con nuestra esencia y encontrar la paz interior. *** 2. El autocuidado, un acto de amor propio y resiliencia, ***. Cuidar de nosotros mismos tanto física como mentalmente es un acto de amor propio, una inversión en nuestro bienestar y una herramienta fundamental para la resiliencia. No es un lujo sino una necesidad, un derecho que nos debemos a nosotros mismos. El autocuidado abarca múltiples dimensiones. Implica alimentarnos de forma saludable, priorizando alimentos nutritivos y evitando aquellos que nos perjudican física y mentalmente. Implica hacer ejercicio regularmente no solo para mantener un cuerpo sano, sino también para liberar endorfinas, reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Implica descansar lo suficiente, respetando las horas de sueño necesarias para que nuestro cuerpo y nuestra mente se recuperen y funcionen de manera óptima. Pero el autocuidado va mucho más allá de lo físico. Implica cuidar nuestra mente alimentándola con pensamientos positivos, con información que nos nutra y nos inspire. Implica leer, estudiar, aprender cosas nuevas, cultivar nuestros intereses y pasiones. Implica meditar, practicar técnicas de relajación, conectar con nuestra espiritualidad, encontrar momentos de silencio y reflexión. Implica practicar la gratitud, agradecer las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean, para enfocarnos en lo positivo y cultivar una actitud de optimismo. El autocuidado es una práctica diaria, una elección consciente de priorizar nuestro bienestar. Cuando nos cuidamos nos sentimos más fuertes, más resilientes, más capaces de afrontar los desafíos que se nos presentan, más capaces de mantener viva la llama de la felicidad, incluso en los momentos más difíciles. ***3. La gestión emocional, navegando las aguas turbulentas de la vida, ***. Aprender a reconocer, aceptar y gestionar nuestras emociones es una habilidad esencial para una vida equilibrada y feliz. No se trata de reprimir las emociones negativas, porque son inevitables, forman parte de la experiencia humana. El sufrimiento, la tristeza, la ira, la frustración, son emociones válidas que nos informan sobre lo que nos sucede y nos permiten aprender y crecer. La gestión emocional se trata de aprender a lidiar con esas emociones de forma saludable, sin que nos paralicen o nos controlen. Se trata de aprender a identificar las emociones que sentimos, a comprender por qué las sentimos y a expresarlas de manera adecuada. Llorar cuando necesitamos llorar, hablar con alguien de confianza sobre lo que nos preocupa, escribir un diario para expresar nuestros pensamientos y sentimientos, practicar técnicas de relajación para calmar nuestra mente. Son herramientas útiles para procesar nuestras emociones y evitar que nos abrumen. La gestión emocional nos da el control sobre nuestras reacciones, nos permite tomar decisiones conscientes en lugar de reaccionar impulsivamente y nos permite mantener la calma en situaciones difíciles y estresantes. Nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con mayor serenidad y resiliencia. *4. La gratitud, el poder transformador de la apreciación, ***. Practicar la gratitud es un cambio de juego, una herramienta poderosa para transformar nuestra perspectiva y mejorar nuestro estado de ánimo. Agradecer las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean, nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, a valorar lo que tenemos y a no dar nada por sentado. La gratitud no implica negar las dificultades que enfrentamos, sino reconocerlas sin perder de vista las bendiciones que nos acompañan. Implica reconocer y apreciar las personas que nos aman y nos apoyan, las experiencias que nos han enriquecido, las oportunidades que se nos presentan y, sobre todo, la vida misma. Un simple ejercicio de gratitud diario, como escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos, puede cambiar nuestra perspectiva, mejorar nuestro estado de ánimo, reducir el estrés y aumentar nuestra sensación de bienestar. La gratitud nos ayuda a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío,
a encontrar la luz en medio de la oscuridad y a cultivar una actitud de optimismo y esperanza. *** 5. Establecer límites, protegiendo nuestro tiempo, energía y bienestar. ***. Aprender a decir no cuando es necesario, a proteger nuestro tiempo y nuestra energía, es esencial para mantener nuestra felicidad y nuestro bienestar. No podemos complacer a todo el mundo, ni podemos estar disponibles para todos todo el tiempo. Intentar hacerlo nos agotará física, mental y emocionalmente, y nos impedirá enfocarnos en nuestras propias necesidades y objetivos. Establecer límites implica identificar nuestras prioridades, reconocer nuestros límites y comunicarlos de manera clara y respetuosa a los demás. Implica aprender a decir no a las solicitudes que nos sobrecargan, a las personas que nos roban energía y a las situaciones que nos causan estrés. Decir no no es ser egoístas, es ser respetuosos con nosotros mismos y con los demás. Es una forma de proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar, para poder dedicarnos a las cosas que realmente nos importan y a las personas que amamos. Establecer límites nos permite priorizar nuestras necesidades, proteger nuestra salud mental y emocional y evitar el agotamiento. **6. Rodearnos de gente positiva, el contagio de la alegría y el apoyo mutuo. ***. La gente con la que nos rodeamos tiene un impacto enorme en nuestra vida, en nuestra felicidad y en nuestra forma de ver el mundo. Rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos hagan reír, que nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos, es fundamental para mantener una actitud positiva y una vida plena. La energía es contagiosa, y debemos elegir con cuidado quienes permitimos que entren en nuestra vida. Evitar a las personas tóxicas, a los que se quejan constantemente, a los que nos roban energía, a los que nos critican y nos menosprecian, es una decisión inteligente que protegerá nuestra felicidad y nuestro bienestar. Buscar y cultivar relaciones con personas positivas, optimistas, que nos animen a crecer, que nos celebren y que nos brinden apoyo incondicional, es un tesoro invaluable. Las relaciones saludables nos brindan alegría, compañía, apoyo emocional y un sentido de pertenencia. **7. Perdonar, la llave para la sanación y la libertad. **. Perdonar a los demás y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos, es un acto de liberación, un paso fundamental para la sanación y la libertad interior. El rencor, la culpa y el resentimiento son venenos emocionales que nos impiden ser felices, que nos atan al pasado y nos impiden avanzar. Perdonar no significa justificar las acciones de los demás, ni olvidar lo que nos han hecho. Significa liberarnos de ese peso, soltar la carga emocional, dejar ir el dolor y el resentimiento, y seguir adelante. Significa tomar la decisión de no permitir que el pasado nos controle ni nos defina. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras imperfecciones, por nuestras decisiones equivocadas, nos permite aprender de ellos, crecer como personas y avanzar hacia el futuro con mayor sabiduría y compasión. El perdón es una herramienta poderosa para sanar las heridas emocionales, para liberarnos del pasado y para construir una vida llena de paz, alegría y bienestar. ***. Volviendo a Kahneman y su mensaje, ***. Creo que la frase «nada apagará mi felicidad» es una invitación a vivir la vida con intensidad, a abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento, a disfrutar de los buenos momentos con gratitud y a no dejarnos vencer por la negatividad, por las dificultades, por las adversidades que nos presenta el camino. Es una invitación a ser dueños de nuestra felicidad, a tomar las riendas de nuestra vida y a construir un futuro lleno de esperanza y alegría. Es importante entender que este no es un mensaje de frivolidad ni de negación de la realidad. No se trata de fingir que todo es perfecto, ni de ignorar los problemas que enfrentamos. Al contrario, se trata de reconocer la existencia de los desafíos, pero de elegir conscientemente no permitir que nos definan ni nos consuman. Se trata de mantener la esperanza, de encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad, de cultivar una actitud de resiliencia y de fortaleza interior. Por supuesto, no quiero que piensen que esto es fácil. No lo es. Todos sin excepción nos enfrentamos a obstáculos, a momentos de tristeza, a días en los que nos cuesta ver el sol, en los que la adversidad parece querer doblegarnos. Pero lo importante es no rendirnos, no dejarnos vencer por el desánimo, no perder la fe en nosotros mismos ni en la capacidad de superar las dificultades. Recordar esa frase «nada apagará mi felicidad» puede ser nuestra brújula, nuestra ancla,
nuestro escudo protector en los momentos más difíciles. Nos puede dar la fuerza necesaria para seguir adelante, para mantener la esperanza, para seguir buscando la luz en medio de la oscuridad, para perseverar en la búsqueda de nuestros sueños y metas. Y aquí es donde reside la magia del mensaje de Kanyaman. Nos recuerda que la felicidad no es algo que nos llega por casualidad, no es algo que encontramos por azar. Es algo que construimos día a día con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestro esfuerzo, con nuestra perseverancia, con nuestra determinación. Es una elección, una decisión consciente de vivir la vida con alegría, con optimismo, con gratitud, con resiliencia, con amor propio y con la convicción de que somos capaces de superar cualquier desafío que se nos presente. Asterisco asterisco. En resumen, los pilares fundamentales para la felicidad son asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco. Autenticidad asterisco asterisco. Sé fiel a ti mismo. Asterisco asterisco asterisco. Autocuidado asterisco asterisco. Prioriza tu bienestar físico y mental. Asterisco asterisco asterisco. Gestión emocional asterisco asterisco. Aprende a reconocer y gestionar tus emociones. Asterisco asterisco asterisco. Gratitud asterisco asterisco. Enfócate en lo positivo y aprecia lo que tienes. Asterisco asterisco asterisco. Establecer límites asterisco asterisco. Protege tu tiempo y energía. Asterisco asterisco asterisco. Rodearte de gente positiva asterisco asterisco. Cultiva relaciones saludables y de apoyo. Asterisco asterisco asterisco. Perdonar asterisco asterisco. Libérate del pasado y abraza la sanación. Estos son los ingredientes esenciales para construir una vida plena y feliz, una vida donde la alegría no sea una mera ocurrencia, sino una elección consciente y una práctica constante. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya sido útil. Recuerden que este es un espacio de conversación, un lugar para compartir ideas, reflexiones y experiencias. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Kanyaman? ¿Cómo aplican ustedes esta filosofía en su vida? ¿Cuáles son sus estrategias para mantener viva la llama de la felicidad? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos, conocer sus perspectivas y aprender de sus experiencias. No duden en compartir sus reflexiones, sus consejos, sus historias. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos, porque se vienen muchas cosas interesantes y emocionantes. Estamos construyendo una comunidad de personas que buscan crecer, aprender y vivir una vida más plena y feliz, y me siento muy afortunado de tenerlos a todos ustedes aquí. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la felicidad es una elección, y la podemos construir juntos.